Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar. Una lectura que no tiene que ver con las lecturas del karma, ni la semanal, ni nada de eso, ni de los sigilos, nada. Aparte, vamos allá. Signo de Cáncer, empezamos con el Keeper, a ver qué te dice y espero que sean buenas noticias y buenos augurios. Vamos allá, empezamos por la carta de jurisdicción, por la carta de tu carta. Bueno, ahora te explico. Y la carta de prisión, ahora te explico. Signo de Cáncer, empezamos por una carta de jurisdicción y esto nos está hablando probablemente de cierta persona que te está llamando o se está comunicando contigo con el fin de arreglar, de hablar de una situación, ¿vale? Con el fin, pues no sé, de terminar con un conflicto, de hablar de una cosa que se ha quedado a medias. Es una carta que también nos está hablando de que muchas veces probablemente haya metido en esta situación algún tipo de mediador, un hijo, una hija, alguien que tú consideras que tiene la autoridad moral para hablar de esta situación o darte algún tipo de consejo, ¿vale? Con la carta de esto es tu carta. Ya seas hombre o mujer, bueno, si eres una mujer esta es tu carta, si eres ahora hombre o mujer, da igual, es una mujer que está a tu alrededor. Estamos hablando de tus energías signo de Cáncer que probablemente en estos días como que te estás cuidando, te estás amando un poquito más, yo te veo como listo para ir al siguiente nivel. Es una persona que sujeta ahí una rosa en su mano porque es como que esto es lo que realmente ha cuidado muchísimo su energía, su ser y todo este tipo de cosas y está mirando para allá. Está mirando para allá, o sea, como que está dejando un poquito atrás esta energía de jurisdicción, ya sea que no le interesa hablar de nada, ya como que para qué, o sencillamente como que de esta conversación sí que está sacando un acuerdo que le va a ayudar para avanzar. Esto es una energía buenísima y si no eres tú, esta energía puede que haya una persona a tu alrededor que te está ofreciendo lo más valioso que tiene, que ella considera, pues no sé, su tiempo, su cuerpo, su amor, su dinero. Aplícala a tu situación. Ahora sí, la carta de prisión nos habla de esas situaciones a las que una persona no tiene acceso todavía y que está pensando y requete pensando. Para el colmo puede haber alguien aparte que te mete ansiedad en esto. Es una carta no muy bonita que está hablando de que a veces signo de Cáncer puede que te dé la sensación de que bueno, a veces a lo mejor que quieres luchar con el fin de romper ese barrote o lo que sea, esa cosa que no te deja ser libre o irte de esta situación y a veces dices como que para qué, me rindo, ¿vale? Me rindo, sencillamente no voy a intentarlo ahora, que sea lo que Dios quiera. Es una carta que habla muchas veces de signo de Cáncer, de que yo te digo lo que veo. Para algunos de vosotros probablemente vayas a hablar con una persona que no te apetece para nada verle la cara. No te apetece verle la cara a esta persona para nada y dices, es que tengo que aguantarme. Hasta que a lo mejor que salga el juicio, a lo mejor hasta que me den el finiquito, lo que sea. No te veo muy enamorado, que digamos, hablando con este ser. Pero bueno, vamos a ver el tarot, ¿qué te dice? Y recuerda, esto es general. En el caso de que, bueno, que no te veas muy reflejado en esta lectura, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Cáncer. Vamos a ver de qué nos hablan, que a veces nos hablan de la misma situación, a veces de otra. Vamos a ver. Un 9 de espadas y un 7 de espadas. Aquí hay una persona que piensa muchísimo en ti, no logra quitarte de su cabeza, está ahí pensando y pensando y al mismo tiempo quiere saber de ti, lo que está averiguando está alimentando más su ansiedad. En fin, vamos allá, empezamos. La reina de oros, la carta de 9 de copas, mira qué bien, el rey de espadas, uy, ha salido del revés, y la reina de copas, no sé por qué, pero ha quedado así, en fin. Así lo vamos a dejar. Signo de Cáncer. Empezamos por la reina de oros. Y esto es la energía de una persona en general, una persona buena que está en tu vida, que está a tu alrededor, con la que estés hablando, ya sea tu madre, tu hija, ya sea una amiga, sea quien sea. Nos está hablando de una energía súper materna y nos está hablando al menos su energía de quererte, te quiere el bien. No es que quiera pues burlarse de ti o lo que sea. No. Es una energía bastante buena que habla también de una mujer súper sabia,
Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Una energía súper sabia de una persona que te está aconsejando, que te está dando su punto de vista, lo que sea. A ti te veo súper bien. Con una carta del 9 de copas, emocionalmente hablando, estás... No sé, es como que estás viendo que cierto deseo que tú tienes se puede realizar, se puede llegar a dar. Es una carta de felicidad, de celebración, es una carta de estar súper bien y de estar aquí como yo estoy, por ejemplo, aquí sentada y estoy diciendo, es que yo sé que esto va a llegar, por ejemplo, el martes y yo sé el resultado de esto, me lo sé, es que me lo sé. Una carta bastante bonita, la verdad. Con la carta del Rey de Espadas, el Rey de Espadas muchas veces ven que es una figura de autoridad. Una figura de autoridad que está escuchando a ambas energías, te está escuchando a ti y a la otra persona, y puede que no sea ni abogado ni nada de eso, sencillamente a lo mejor, como te he dicho antes, una persona muy justa que tiene esta autoridad moral, porque es una persona que controla mucho su mente, o sea que no se deja llevar por ninguno de los lados o no se deja empatizar por una situación más que la otra, por eso es justa. Y bueno, aquí tenemos, si esto es tu situación, te está diciendo a la hora de hablar, vamos a dejar estas emociones aparte, ¿vale? Vamos a dejar esto aparte. Vamos a intentar actuar con lógica, con objetividad, ¿vale? Porque aquí te queda una reina de copas invertida. Esto, signo de Cáncer. Yo te digo lo que veo. Puede que te veas en una situación en la que desde tu moralidad de nacimiento que te han inculcado, la que has ido ganando mediante a lo largo de tu vida, perdón, no sea una ética para ti muy allá, ¿vale? Pero es tu única solución. Si hasta ahora, por ejemplo, perdonabas totalmente y dejabas lo tuyo, porque a lo mejor te han inculcado eso antes, es mejor que te roben a ti a que robes tú, ¿vale? Es como que ha sido un poquito con esta manera de pensar muy bonita para quien quiera, pero muy injusta para ti. Te digo lo que veo y lo siento mucho, pero te están diciendo que vas a estar en un punto que vas a decir, nanay, para mí, lo mío, para mí. Ahora mismo es que, a ver, después, por favor, no, que no venga nadie pidiendo por justicia divina cuando tú estás aquí regalando tu justicia. La estás regalando, estás diciendo, oye, universo, tú que estás ahí arriba, oh Dios, escúchame, no quiero lo que es mío. Y después vuelves a decir que lo quieres. No, esto es tuyo. Se te queda aquí la carta del sol. Te va a salir esto petao. Te va a salir esto de perlas. ¿Que a alguien aquí no le va a gustar? Bueno, no sé qué decirte. Y esta persona más adelante va a querer hablar contigo, pero es que, a ver, es la justicia. La justicia siempre va a salir una parte damnificada o no muy contenta, pero es la justicia que es ciega. O sea, que viene con los ojos así vendados, o sea, que le da igual. Has hecho, recibes, has hecho, recibes. Claramente es lo que se ve desde aquí, es lo que se dice desde aquí, pero una persona que está en esta situación, tú sabrás. Signo de Cáncer. Te voy a sacar ahora una cartita que es de los mensajes numéricos de los ángeles. Vamos a ver qué cartita te dan a ti para Cáncer. No sé qué mensaje. Perdona, vamos a seguir. ¿Qué cartita tienen para ti? ¿Qué mensaje tienen para ti los ángeles mediante los números? Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos allá. Uy. Dos cartitas te quedaron. Fíjate tú. La primera, la famosa. El 11-11, ¿vale? El 11-11, ¿vale? Que te voy a dejar ahí que dice la carta como afirmación. Te está diciendo que el universo, ¿vale? Te está diciendo que te está colocando a gente muy sabia en tu camino y en tu vida, ¿vale? Con el fin de despertar, para que realmente te des cuenta de quién eres realmente, ¿vale? Y la otra carta es del 00. También te voy a poner ahí qué está diciendo. Te están diciendo que los ángeles te piden, por favor, que abras los ojos, que estés atento, que escuches qué es y que pienses, disculpa, cosas que pienses, es como que estés atento a lo que está ocurriendo, que escuches, que observes, que mires, que pienses acerca de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Te está diciendo que confíes en tu intuición, que te está ayudando a seguir el camino que los ángeles tienen para ti.
¿vale? Que por favor, que te estés enfocando mediante la meditación y el rezar. Cada uno aquí, oye, que medite, que se esté enfocando como quiera, ¿vale? Signo de Cáncer, observa, piensa qué es lo que está pasando a tu alrededor, que lo veas desde un punto más elevado. Y la carta del 11-11 te está diciendo, en el caso de que, no sé, por lo que sea, aquí hay una persona que te están colocando a gente sabia, gente que sabe, ¿vale? Para que te ayuden en esta evolución que digamos, ¿vale? Y en tu éxito, porque aquí se te viene el éxito, porque tienes que hacer caso a lo que está llegando a tu vida. Es lo que te dicen, pero aquí mucha gente no quiere. Aquí cada uno hace lo que quiere. Esta ha sido tu lectura, signo de Cáncer. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.